Hola, muy buenos días. Eh, Mi nombre es Alexis Torres y este es el video 1 de diseño aplicado en permacultura, curso, mini curso, ¿cierto? Vamos a tomarlo solo en un mes, entonces vamos directo al grano. Básicamente estoy compartiendo cosas que cuesta pillar en internet sobre metodología. Y metodología es la clave, es la manera en cómo toda esta buena intención y toda esta teoría y todos estos principios y valores éticos que la componen la permacultura, ¿cierto? Se lleva a la práctica, se aterriza. Entonces, para ser parte de la solución, para vivir lo que quiero ver en los demás, ¿cierto? Y eso, ser parte de la solución y no del problema. Eh, Existe una línea y esa línea se cruza con el diseñar. Entonces, el cómo habito es cómo impacto el planeta, sea benéfico o perjudicialmente. Los humanos podemos ser considerados como una plaga o podemos ser los restauradores de nuestros paraísos. Entonces, la línea borde la limita la manera como habitamos. Entonces, ayer conversamos también mucho de las áreas de desarrollo humano están enfocadas solo hacia el desarrollo económico. Después de mucho tiempo de mártires y asuntos, se consideró un poquito lo social en algunos países. Pero lo ecológico, salvo esta tendencia nueva como del ecociudadano, de tratar de meter como los valores ambientales, ¿cierto? Y vienen servicios ambientales, tasarlos, ponerles precio y lucrar con ellos también. Entonces, no es ese el camino, lo que esto busca es un balance entre las tres áreas y busca realmente desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el cómo habitamos. Si quieres cambiar el mundo, parte por casa, es eso. ¿Y cómo lo hago? Ahora vamos a ver cómo. Una de las principales herramientas para partir que recomiendo le llaman Vadim. Entonces, Vadim en el sentido de, se compone de una sigla, ¿cierto? Diseño ecológico. Y esta sigla tiene que ver con la búsqueda de información, el analizarla, el diseñar a través de ella, implementar lo que encontramos, lo que fuimos descubriendo, y luego el ciclo cerrado, la retroalimentación, el autofeedback, la lectura y aprendizaje constante viene desde la N de mantenimiento. Entonces, básicamente Vadim es este esquema, se entrelaza con otra herramienta a la que le llaman 5 elementos. Entonces, por ejemplo, aquí en la columna izquierda tengo la B de búsqueda en la celda 1 de aire, ¿cierto? Y voy a hacer una búsqueda de cómo es el elemento aire, cómo interactúa en nuestro terreno para hacer un mapa luego. Lo mismo con el agua, la tierra, el fuego. Entonces es una herramienta de diseño en permacultura, de fácil comprensión y manejo, que nos permite un trabajo orientador, completo. Además se acopla fácilmente a otras metodologías y sirve de guía en las etapas del diseño de las cuales deriva su nombre. Y buscar la información es muy importante. De hecho, el primer principio de la permacultura habla de primero observa y luego interactúa. No puedes llegar con esta idea predefinida, predeterminada como en tu terreno y tratar de copiar y pegar tendencias que traemos de la ciudad o que se heredaron de estos embrujos de control y de arquitectura o ingeniería social, ¿cierto? Que vimos en la tele desde niños, o que nos dijo el profesor porque a él también lo repitieron. Entonces, es muy importante partir mente en blanco, partir buscando qué es lo que hay, observándolo, tomando notas, comparando, aprendiendo. Entonces, en la búsqueda de información,
Luego esa información la analizamos de una manera intuitiva, científica, ¿cierto? Crítica, pedimos retroalimentación para recién comenzar a diseñar nuestros paisajes y el proyecto que tengamos. Dentro del curso cada quien tiene un estudio de caso, entonces va a ser muy distinto el diseño o el proyecto de, de Víctor, por ejemplo, con María José, es muy diferente. Pero si hay similitudes, recomiendo trabajar en equipo. Cada elemento posee un nivel sutil y uno denso. Entonces, en lo sutil el aire, por ejemplo, tiene que ver como con la información, el manejo de la comunicación. Y en lo denso tiene que ver con de dónde viene el viento, qué velocidades tiene, se necesita hacer un mapa de las épocas donde viene más fuerte y si es amenazante o no. Y el tipo de viento, hay viento que viene con ruido, hay viento que trae temperatura caliente o fría, hay viento que se encajona y acelera. Entonces es importante tener este mapeo hecho. Y parte de lo que esta ciencia recomienda, ¿cierto? Que se basa en aprender de los principios de cómo la naturaleza funciona para utilizarlos a nuestro favor y sumarnos a su flujo energético hacia donde la Tierra está tratando de ir. Entonces, si tienes amenaza de viento, por ejemplo, es tu problema, tu desafío. Si le hacemos aikido, eso le hacemos un cambio de switch y lo podemos convertir en nuestra potencialidad. Podemos poner barreras cortaviento de una manera técnica en la que lo manejemos a nuestro favor y podemos poner veletas eólicas, por ejemplo, y generar electricidad a partir del viento y se vuelve nuestro mayor potencial, ya no es una amenaza. Podemos también con cortinas de árboles cubrir el viento frío de invierno, pero capturar el viento frío de verano. Podemos cubrir el viento caliente de verano y capturar el viento caliente de invierno. Todo esto puede hacerse con bioclimatismo y básicamente la vegetación caduca, vienen siendo compuertas que se abren y cierran, depende de la estación y hay que aprovechar eso a favor. Asimismo con el elemento agua también. En esta etapa estamos pensando, sí, solo en el levantamiento. Lo sutil sería la transparencia, el manejo emocional, lo denso y tiene que ver con cantidad de agua que llueve en el territorio, bueno, qué tan pura es, las fuentes de agua que tienes, etcétera, etcétera. Tierra aterriza todo el proyecto. Si evalúas agua desde tierra, tiene que ver con, por ejemplo, los derechos de agua, que si están inscritos en tu terreno. Y entonces en lo sutil de tierra tiene que ver con legalidades, con aterrizar el proyecto. En lo denso, deslindes, tipos de suelos, coberturas, pH, curvas de nivel, profundidad del suelo, drenaje, cierto, composición, estructuras que ya existían, etc. El fuego, el poder de toma de decisiones, la manera como se organiza la gente, el, como esta motivación inspiracional, ¿cierto? La fortaleza que se tiene al momento de afrontar desafíos. Y en lo denso, el fuego tiene que ver con las exposiciones solares, para entender qué lugares son más productivos y cuáles no. Tiene que ver con los sectores donde se maneja fuego igual. Entonces, dentro de la vivienda, por ejemplo, necesitamos entender dónde se trabaja con fuego para también evitar tener accidentes con él y que lo manejemos de una manera respetuosa y no termine devorando todo. Eh,
Las tres formas que recomiendo de levantar información, y vuelvo acá, información de fuego, de tierra, de agua, de aire, en la etapa de búsqueda de la información, ¿cierto? Donde estoy levantando dicha información. Una de las tres maneras de hacerlo tiene que ver con la información oficial, es lo primero que busco, cosas de internet, historia del territorio y todo lo que puedo pillar en bibliotecas o en fuentes oficiales. Lo segundo tiene que ver con bioindicadores. Si, por ejemplo, pongo atención hacia dónde la vegetación está creciendo inclinada, puedo entender el tipo de, hacia dónde va el viento, ¿cierto? Y si es fuerte o no, puedo entender y qué tan constante es. También, si en mi terreno hay junquillos o plantas de humedal, quiere decir que la napa freática está bien encima, en esos sectores. Y habría que definir ese sector como sector húmedo, ¿cierto? Tercera fuente de levantamiento de información vienen siendo los vecinos. Y aquí preparan los mates y pueden salir a pasear y hacer entrevistas a los vecinos respecto a sus terrenos. Aquí existe esa leyenda urbana, ¿cierto?, de que vinieron los aforinos que llegaron de la ciudad y compraron un terreno barato, construyeron y la casa estaba embrujada y muchas cosas pasaron ahí. Pero la gente del vecindario, sobre todo los más viejos, sabían que ahí había habido un cementerio indio. Entonces, hay muchas leyendas de ese tipo y son reales en algunas partes, sí. Entonces, y no solo el cementerio indio, en la zona, por ejemplo, es bien sabido que el territorio ha tenido un montón de asuntos con el volcán. Entonces, si voy a hacer un zoom hacia el donde estamos y voy a recordar la historia fresca, ¿cierto? Que esto fue hace poquitas generaciones atrás. De hecho, yo he vivido erupciones volcánicas. Pero no sé, es como algo pasa, hay una especie de olvido colectivo de cosas que son evidentes. Por ejemplo, si voy a la cima del volcán y hago este barrido y hago este seguimiento de donde la forma está claramente definida aquí, y aquí hay otro brazo por donde cruzó lahar, ¿cierto?, volcánico, y terminó básicamente llevándose el pueblo entero, hace no mucho tiempo atrás. Pero aquí si empiezas a ver ya en el mismo sector por donde el lahar circuló, ¿cierto?, y desagüó en el lago, está lleno de casas y construcciones, ¿no? Principalmente acá. Entonces, clave como entender cuál es la dinámica del territorio y sus elementos para a partir de ahí eh, encajarnos a esa dinámica y que este ciclo natural, ¿cierto?, no termine convirtiéndose en un desastre socio-natural. El pueblo antiguo estaba aquí y todo esto fue lo que barrió el lahar volcánico. Y la diferencia es bien poquita, como entre las casas que se salvaron y no, la diferencia de altura. Porque claro, hay que considerarlo un fluido, es un líquido que desagua, ¿cierto? Entonces, no pondría mi casa aquí en medio, por ejemplo. Pero como somos frescos de memoria, al parecer ya lo hemos olvidado. Entonces, temas como ese tienen que averiguarlo bien, sobre todo en la etapa de la que hablábamos del Vadim.
búsqueda de información. Después esa información la analizamos y de ahí en adelante ya vamos a estar trabajando, ¿cierto? Trabajando en sí, para después diseñar. En la clase que viene les voy a compartir, bueno, ahora pronto, un mapita de cómo, o sea, un video de cómo, un video tutorial de cómo levantar un mapa base para trabajar en sus proyectos, que pueden básicamente hacerlo usando el mismo Google Earth, que es lo que estábamos viendo. Ubican su terreno dentro del espacio. Sabemos que la dinámica general de la cuenca y que este terreno evolucionó básicamente a erupciones volcánicas que formaron estos conos. De hecho, la zona tiene muchísimos temas por la cantidad de volcanes que existen. Entonces, aquí en este cajón bajó un glaciar gigante. Aquí este lago fue uno solo en algún momento conectado. Todo este sector, como todo este valle, fue un lago enorme. Entonces hubo este glaciar que terminó bajando, y hubo un río gigante en algún momento, y se tapó acá, se cerró con el tiempo, con la erosión, el viento, y fue formando este rico valle, ¿cierto? Y han habido erupciones que pasan por atrás acá, por el Yancahue, que bajan desde atrás, en el pueblo, entonces hay que considerarlo igual. Han habido explosiones de ceniza grandes también de este volcán de aquí. Y para el terremoto de Valdivia, les recomiendo ver un video que le llaman el Riñiguazo, porque estos lagos de aquí básicamente están interconectados. Entonces en ese tiempo el lago Riñihue se tapó. Se tapó en la salida y este desagüe de aquí, bueno, en el video muestran en la época, ¿cierto? Todo el trabajo que hubo que hacer para destapar este río de una manera en la que no genere una avalancha gigante que arrase Valdivia. Valdivia ya catastroficado, catastrado, que había recibido el terremoto más grande de la historia registrado, y cuando se tapó el lago amenazaba una avalancha gigante y llevarse lo que quedaba del pueblo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta igual. Y así todo lo que puedan investigar sobre historia. Vivimos en un lugar donde la mayoría de la población somos mapuches mestizos, entonces hay mucho testimonio antiguo y si conversan con las personas adecuadas para entender qué ha pasado en la zona todo este tiempo. También es considerable como la historia o el impacto humano que hemos generado. La mayoría de las acciones humanas que han habido, no solo aquí, sino a nivel general, eh, son devastadoras. Y los primeros asentamientos fueron para extraer madera, y si ven fotos antiguas, hay momentos en donde la erosión fue tal que los ríos comenzaron a perder sus cauces naturales. Después viene una etapa donde comienzan a quemar, hay incendios que se escaparon, que duraron 75 años. Entonces, después de eso se trató de sembrar. La zona entera, y de aquí hacia la costa fueron, bueno, más, no tan de cordillera, más hacia Temuco, ¿cierto? Fueron considerados el granero de Sudamérica. Pero ahora si visitas esos sectores, zonas que están todos en vías de desertificación, o llenos de pinos, llenos de erosión y cárcavas gigantes, ya no tienen agua en el verano constante. En invierno, cada vez que llueve, tienen una avalancha de barro, alud, ¿cierto? Y depende de la proporción del río que tengan, pero desde los afluentes pequeños están arrastrando muchísimo barro.
Entonces acá Nueva Imperial, supongo, Corbera. Esos lugares fueron devastados por mala gestión humana, ¿cierto? Eh, entonces, todo eso tienen que dimensionarlo en la etapa de búsqueda, dimensionar como los ciclos hidrológicos, que esto es una cuenca, una olla hidrográfica, y el lago depende de los ríos. El primer estanque de agua es el volcán, ¿cierto? Los volcanes, el agua glaciar. Los segundos son los grandes bosques. Si sacamos los bosques ya no tenemos ese almacenamiento de agua para el verano. Y así, acción que generen va a tener un impacto. Si compraron un terreno acá arriba, por ejemplo, ya saben que están dentro de un gran estanque de agua. Ya saben que no pueden talar mucho y que todo lo que hagan va a ser respecto a esa temática, ¿cierto? Al reservar agua, al generar suelo. Entonces, si están acá abajo, van a saber, en el valle van a saber que, bueno, eviten las zonas de riesgo volcánico y busquen acciones de mitigación si es que están muy metidos en una. Y saben que su agua depende de cómo están los bosques acá arriba, que tienen suelos un poco más profundos, pero el lugar es de origen volcánico glaciar, entonces hay una capa dura abajo, que fue la que causó la presión del glaciar arrastrándose. Sobre eso hay mucha arena, rocas también, como si subes un poquito al valle, tenemos el valle acá, ¿cierto? Si subes aquí, en este lugar ya tienes que el suelo es mucho más pedregoso, salvo en estos brazos como que donde los sedimentos fueron arrastrados por cientos de años. Entonces ya ubicándonos en ese contexto, es difícil que cometamos grandes errores. Y entonces, ¿cómo levantamos un mapa base? Y puede ser con la misma foto del Google Earth, la trazo a mano, voy a enviarles un video de eso, un video tutorial. Pueden usar programas de diseño igual. Esta era la foto que está abajo, que se ve bien pixelada, ¿cierto? Pero encima le dibujé vegetación, para tener un mapa base más claro, que se entienda. Importante es que usen medidas, para así todo lo que hagan y sitúen esté a escala correspondiente y no se equivoquen. Esto fue más hecho a mano, ¿sí? Se puede hacer igual. No busquen excusas para no hacerlo, porque de su proyecto entero depende de esto, y que también dibujen. No de que también, de que dibujen, de que lo hagan, de que metan mano, de que cometan errores en el papel y ahí se quede el error. No se frustren antes de partir. Este mapa base es del terreno de mi abuelita, en Coñarica. Eso en la calle Calafquén. Esta es una foto aérea 3/4, que es un poco más difícil trabajar en ángulo, pero se puede igual. Para los que van a avanzar en diseño aplicado, vamos a hacer lindas cosas con este tipo de material y técnicas. Por ejemplo, este fue el mismo terreno que estaba viendo en esa foto aérea. Yo me crié en este sector y en ese entonces la densidad habitacional era mucho menor. Aquí había una cancha de fútbol, estas casas no estaban, aquí había solo una, que no estaba, en ese tiempo estaba como aquí, una casa vieja. Y quizás estaba en ese mismo punto, pero nada de esto estaba. Y acá tampoco, aquí había como un par de casas nomás. Entonces ha cambiado muchísimo esto. Y la tendencia es a que siga cambiando. Entonces hay que tener esa visión también de visualizar
y futuro y el impacto que cada quien puede hacer con sus acciones. Vamos a trabajar, creo porque tengo material disponible de eso, con este terreno de aquí, que es la casa de la esquina de mis papás. Y es esa misma 3/4 que sale aquí. Pero eso más adelante. Por ahora, ya casi estamos con la explicación de lo que es el barrio. Entonces, indicadores, vecinos e información oficial, ¿cierto? Cuando ya van completando sus casillas, esto va a ser bien simple luego. Se genera un mapeo como de capa sobre capa. Aquí pueden ver en el videito, este es el mismo terreno de la esquina. Ahí está el dibujo, la casa de la esquina, ¿cierto? Que es la misma foto 3/4 con la que estoy haciendo catete, ¿sí? Esa de ahí. Entonces este mismo terreno. Aquí añadí las especies existentes en búsqueda, ¿cierto?, de la información. Aquí añadí los ángulos de exposición solar. En la búsqueda de información sobre el fuego. Añado también la dirección de los vientos. Y todo, cada capa, ¿cierto?, tiene que ver con un elemento. Entonces tenemos el mapa base abajo, y cada capa transparente va a ser una por vegetación. Bueno, eso es parte de los nombres de la vegetación, es para yo entender lo que existe. También puede ponerse en el mapa base. Me gusta más ponerlo como una otra capa, pero no necesitan hacerlo. Lo que sí necesitan hacer es tener una capa diferente para aire, para exposición solar, e incluso sectores. Si tienen un terreno que tiene distintos parches y características, pongan una capa distinta. Uno que tenga que ver como bueno, con lo mismo, con los elementos. ¿Cuál es el sector más soleado? Por fuego, por tierra pueden ser uno con curvas de nivel, o con los parches en donde hay pendiente hacia qué dirección. Y háganlo lo mejor que puedan en su nivel. Mientras más profesional sean y se desafíen a sí mismos un poquito, va a quedar mejor, ¿sí? Y se va a entender más fácil. Y cualquiera tiene que, al ver el mapa, entender lo que están tratando de decir. Eso es clave. No que tengan que ustedes estar explicando. Si tienen que explicar algo, colóquenlo en una etiqueta o algo, pero no lo dejen a la explicación personal, ¿sí? Ya. Eso, por el momento. Para la clase siguiente, lo que necesito es que ya tengan su mapa base armado. Voy durante la semana igual a trabajar en las comisiones, a ordenar las comisiones, contarles quiénes van a estar con quiénes. Y eso por el momento. Sí. Cariños, cuídense, hasta pronto. No se asusten con toda la información, pidan ayuda. Nos vemos, chao.